Continuamos con el tema propiedades de los cuadriláteros. Antes de seguir, diferenciemos bien las características de lo que es un rombo, un rectángulo, un cuadrado y un romboide. Estos son paralelogramos, que quiere decir que sus lados son paralelos. O sea, al proyectar sus lados son paralelos. Tiene dos pares de lados paralelos. Vamos a mirar el romboide. La palabra oide significa forma de. Entonces el romboide quiere decir forma de rombo. Bueno, este es el romboide. El romboide solamente cumple la propiedad de que tiene sus dos lados paralelos. O sea, este lado es igual a este y este lado es igual a este, pero este con este no son iguales. Entonces, este ángulo sí es igual a este y este ángulo sí es igual a este, pero este ángulo no es igual a este. Las diagonales de este romboide serían esta y esta. Y aquí miramos que esta es más grande que esta. Tomemos la medida de esta diagonal aquí así. Esta es la medida de la diagonal grande. No es igual a la otra diagonal. O sea, las dos diagonales no son iguales. Y tampoco estas diagonales se cortan formando aquí 90 grados. Este es un ángulo de 90 grados. Eso es un romboide. Miremos el rombo. Para poderse llamar rombo, lo único que necesita es tener cuatro lados iguales. Tomemos la medida de este lado. Esta sería la medida del lado. Estos cuatro lados son exactamente iguales. Por eso se llama rombo. Se llama rombo solamente si tiene los cuatro lados iguales. Eso es un rombo. Luego viene el rectángulo. ¿Qué se necesita para hacer rectángulo? Solamente se pide para hacer rectángulo que tenga cuatro ángulos iguales. O sea que este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo de acá, y va a ser igual a este ángulo de acá, y va a ser este ángulo de acá. Pero como los ángulos tienen que sumar 360 grados y deben ser iguales, entonces cada ángulo tiene que medir 90 grados. Porque 90 más 90 más 90 más 90 son 360 grados. O sea, tienen que ser ángulos rectos. Entonces, para hacer rectángulo solamente se necesita hacer cuadrilátero de cuatro ángulos iguales y que tienen que ser pues rectos, de 90 grados. Por eso se llama rectángulo, ángulos rectos. Miramos que tiene cuatro ángulos rectos. Este es un ángulo recto, aquí hay un ángulo recto, y un ángulo recto, y acá tenemos otro ángulo recto. La figura que fusiona las características del rectángulo como las del rombo es el cuadrado. El cuadrado es un cuadrilátero muy especial, porque para hacer rombo se necesitan lados iguales y el cuadrado los tiene. El cuadrado tiene cuatro lados iguales. Para hacer rectángulos se necesita ángulos iguales, ángulos de 90 grados, y el cuadrado los tiene. Este tiene cuatro ángulos rectos. Aquí va uno, aquí está el otro, aquí está el otro, y este es el cuarto ángulo recto. Y el cuadrado pues tiene los cuatro ángulos rectos y tiene los cuatro ángulos iguales, que son de 90 grados y tiene los cuatro lados iguales. El que tiene lados iguales es el rombo. El que tiene ángulos iguales es el rectángulo. El que tiene ángulos iguales y lados iguales es el cuadrado. Veamos qué les pasa a las diagonales en estas figuras. Aquí en el cuadrado hemos tomado la medida de la diagonal. Esta es la medida de la diagonal y esta es la medida. En el cuadrado las diagonales son iguales. Y en el cuadrado las diagonales se cortan formando ángulos de 90 grados. O sea que las diagonales son iguales y se cortan formando ángulos de 90 grados. En el rectángulo las diagonales son iguales. Aquí hemos tomado la medida de la diagonal, que sería esta. La medida de la diagonal. Las diagonales son iguales, pero no se cortan formando ángulos rectos. No forman un ángulo recto. Y este ángulo de acá tampoco es recto. Este ángulo de aquí no es recto, es agudo. Y este de acá es obtuso, no es recto. ¿Qué pasa en el romboide? Las diagonales no son iguales. Podemos tomar aquí la medida de esta diagonal. Esta diagonal es pequeña y esta diagonal es más grande. Las diagonales no son iguales. Y las diagonales no se cortan formando ángulos rectos. ¿Qué pasa en el rombo? En el rombo sí, las diagonales sí se cortan formando ángulos rectos. Pero las diagonales no son iguales. Una diagonal pequeña, que podría tener esta medida, y una diagonal más grande. A esta se le llama diagonal mayor y a esta se le llama diagonal menor. En todos los paralelogramos, en las cuatro figuras, se cumple que los ángulos opuestos son iguales. O sea, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Esto sí lo podemos mirar simplemente por simetría. O sea, este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo de acá es igual a este ángulo, por simetría. Lo mismo ocurre con estos ángulos de acá. Estos ángulos son iguales. Se los podría mirar por simetría. O sea, este aquí igual a este, o este igual a este. Incluso el cuadrado tiene
este eje de simetría, este eje de simetría y dos ejes más de simetría. Por ejemplo, este es otro eje de simetría. Este ángulo es igual a este ángulo y este es otro eje de simetría. Este ángulo es igual a este ángulo. O sea que el cuadrado tiene 4 ejes de simetría, un horizontal, un vertical y 2 ejes diagonales. En el rectángulo también los ángulos opuestos son iguales. Este es igual a este y es igual a este. Y en el romboide también ocurre que los ángulos opuestos son iguales. O sea que este ángulo es igual a este y este ángulo es igual a este. Eso ocurre en todos los paralelogramos. Si este ángulo de aquí, llamémosle A, es igual a este ángulo de acá, llamémosle A. Y si este ángulo de acá, llamémosle B, es igual a este ángulo de acá, llamémosle B, va a pasar que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo A más el ángulo B es 360 grados. O sea, todos los 4 ángulos suman 360 grados. Pero una vez el ángulo A más otra vez el ángulo A son 2 veces el ángulo A. Más el ángulo B más el ángulo B son 2 veces el ángulo B. Es igual a 360 grados. Podemos dividir a los dos lados de la igualdad entre 2 y aquí entre 2. Y se obtiene otra igualdad. Y aquí podemos distribuir la división, el denominador así. Este dividido entre 2 más este dividido entre 2. Se puede distribuir. Bueno, aquí podemos dividir 360 grados entre 2 es 180 grados dividiendo. Se cancela el 2 con el 2 y tendríamos que A más B es igual a 180 grados. Aquí tenemos otra propiedad del paralelogramo que diría que dos ángulos que no son opuestos suman 180 grados en todo paralelogramo. Por ejemplo, este lado se opone a este y este se opone a este, pero estos dos no son opuestos. Y A más B, ¿cuánto suma? 180 grados. Estos dos no son opuestos. Y A más B, ¿cuánto suma? Estos dos suma 180 grados. Estos dos no son opuestos. Y A más B o B más A, ¿cuánto suma? 180 grados. Y estos dos no son opuestos. ¿Cuánto suman? A más B, 180 grados. Esa es otra gran propiedad de los paralelogramos. Los ángulos no opuestos suman 180 grados. Los ángulos que suman 180 grados se llaman suplementarios. O sea que estos dos ángulos no opuestos son suplementarios. Ahora sí vamos a mirar que estos dos ángulos son iguales en el paralelogramo y que estos son iguales. Pero lo vamos a hacer así, recortando. Entonces vamos a mirar que es cierto, este ángulo de aquí es igual a este ángulo. Aquí se mira que si son iguales. Veámoslo así. Se mira que son iguales. Y también vamos a mirar que este ángulo es igual a este ángulo. Vamos a recortarlo. Y vamos a mirar que si son iguales. Si encaja. Este ángulo encaja aquí. Son iguales. Una manera de mirarlo. Acá ya no se registran así algunas propiedades especiales, salvo en este, que dijimos que por simetría, este ángulo es igual a este y este es igual a este por simetría. Y porque este lado es igual a este por ser isósceles. Entonces, por simetría, este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo es igual a este ángulo. Aquí también podríamos mirar en este, pues que si estos son rectos, suman 180 grados, entonces estos dos también deben sumar 180 grados. Para completar los 360 grados que deben sumar todos los 4 ángulos del cuadrilátero. O sea que aquí el ángulo A más el ángulo B deben sumar 180 grados. A más B deben ser 180 grados. ¿Por qué? Porque estos otros dos son rectos y ya suman 180 grados. Para 360 grados faltan otros 180 grados. Otra propiedad que puedo mirar aquí es que estas diagonales también son iguales en el trapecio isósceles. Podemos tomar aquí una medida para verificarlo. Aquí esta diagonal mide esta distancia y esta otra diagonal va a medir la misma, porque en un trapecio isósceles las diagonales serían iguales. Generalmente cuando miramos las propiedades de un cuadrilátero siempre nos vamos a preguntar los lados. Por ejemplo, si los lados opuestos son iguales o si los 4 lados son iguales. Y nos vamos a preguntar los ángulos, si los ángulos opuestos son iguales o los 4 ángulos son iguales. Y nos vamos a preguntar las diagonales, si las diagonales son iguales o si las diagonales se cortan formando 90 grados. Esas son como las principales propiedades que tratamos de mirar en los cuadriláteros. Si les gustó el video, pues denle me gusta y los invito a que compartan la dirección de este blog, que es el lugar donde estoy organizando todos los videos que estoy subiendo a YouTube. También los invito a que se suscriban al canal. Aquí abajo en la descripción del video les dejo 2 enlaces. El primero es a este blog y el segundo al canal de YouTube. Gracias.